Hay un momento en la vida financiera donde trabajar más deja de ser la respuesta. No porque te hayas vuelto flojo, sino porque seguir empujando ya no mueve la aguja. Ese momento llega cuando te das cuenta de algo incómodo. Tu dinero depende totalmente de ti, y tú ya estás cansado. Aquí vamos a hablar del punto exacto donde el esfuerzo deja de ser el protagonista, y empiezan a importar las decisiones, la estructura y el tiempo. Porque cuando el dinero está bien organizado, no corre, avanza. No salta, se acumula. No te exige más horas, te exige más claridad. Si alguna vez sentiste que haces todo bien, pero el progreso es lento, este audiolibro es para ti. Aquí empieza la inflexión. El momento donde el dinero deja de depender solo de ti, y empieza, por fin, a trabajar contigo. Capítulo 1. ¿Qué significa realmente que el dinero trabaje para ti? Durante años nos hicieron creer que hacer que el dinero trabaje para ti era una frase reservada para unos pocos. Para personas con grandes capitales, con conocimientos sofisticados o con acceso a oportunidades especiales. Esa creencia, aunque común, es uno de los primeros errores que mantienen a la mayoría atrapada en el esfuerzo constante sin avance proporcional. La realidad es mucho más simple y, al mismo tiempo, más incómoda. El dinero empieza a trabajar para ti no cuando ganas más, sino cuando dejas de usarlo solo para sobrevivir. Trabajar por dinero es el estado natural de casi todos. Inviertes tiempo, energía y atención a cambio de ingresos. Ese intercambio no es malo. De hecho, es necesario. El problema aparece cuando ese es el único mecanismo que sostiene tu vida financiera. Cuando cada gasto depende de tu próxima hora trabajada. Cuando cualquier pausa, enfermedad o imprevisto amenaza tu estabilidad. Ahí es donde el esfuerzo deja de ser una virtud y empieza a ser una fragilidad. Que el dinero trabaje para ti no significa que tú dejes de trabajar. Significa que tu esfuerzo deja de ser el único motor. Significa que parte de lo que ya construiste empieza a generar resultados sin exigir tu presencia constante. No es ausencia de trabajo, es cambio de rol. La mayoría confunde este concepto porque imagina el trabajo solo como actividad física o mental. Pero existe otro tipo de trabajo, mucho más poderoso y silencioso, el trabajo estructural. Ese trabajo no se siente agotador porque no ocurre todos los días. Ocurre cuando tomas decisiones correctas una sola vez, y esas decisiones se ejecutan durante años. Cuando organizas tu dinero con intención, cuando defines reglas claras para usarlo, cuando estableces sistemas que se repiten automáticamente, tu esfuerzo deja de ser diario y se vuelve estratégico. Ya no empujas el carro todo el tiempo. Diseñas la pendiente. Aquí aparece una diferencia clave que pocas personas entienden. No todo esfuerzo produce el mismo tipo de resultado. Hay esfuerzos que solo mantienen el estado actual. Trabajas para pagar lo que ya debes. Trabajas para cubrir gastos que regresarán el próximo mes. Trabajas para sostener una vida que no avanza. Ese esfuerzo es circular. Te mantiene ocupado, pero no te lleva lejos. Y luego está el esfuerzo que construye sistemas. Ese esfuerzo puede ser incómodo al inicio porque no genera gratificación inmediata. Requiere paciencia, claridad y, sobre todo, renunciar a la urgencia. Pero una vez hecho, ese esfuerzo empieza a devolver resultados sin pedirte lo mismo a cambio. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, lo notas primero en algo muy concreto: la presión disminuye. No porque ya tengas todo resuelto, sino porque sabes que no todo depende de tu próximo movimiento. Aparece una sensación de base, de suelo firme. El progreso ya no es explosivo, pero es constante. Este punto es importante. El dinero que trabaja para ti no grita, no emociona, no promete. Simplemente avanza. Por eso muchas personas no confían en él. Están acostumbradas a que el dinero solo aparezca con adrenalina, con estrés, con sacrificio visible. Cuando el avance se vuelve silencioso, creen que no está pasando nada. Pero es ahí donde realmente empieza a pasar. Trabajar para el dinero te pone en modo reacción. Hacer que el dinero trabaje para ti te pone en modo diseño. Empiezas a tomar decisiones pensando en meses, no en días. En ciclos, no en quincenas. En estabilidad,
no solo en alivio momentáneo. Y ese cambio de perspectiva es el verdadero inicio de la transformación financiera. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque esperan sentir un cambio inmediato. Esperan que algo se note. Pero el dinero no cambia de comportamiento de la noche a la mañana. Cambia cuando tú cambias la forma en que lo tratas. Cuando cada peso, cada dólar, tiene una función clara, el dinero deja de escaparse. Cuando sabes exactamente qué parte se usa para vivir, cuál para protegerte y cuál para crecer, el caos se convierte en orden. Y el orden es el terreno natural donde el dinero empieza a multiplicarse. No necesitas grandes montos para llegar a este punto. Necesitas claridad. Necesitas dejar de improvisar. Necesitas aceptar que el dinero no responde bien a la emoción constante, sino a la coherencia sostenida. Que el dinero trabaje para ti es, en esencia, permitirle quedarse el tiempo suficiente como para hacer su trabajo. No sacarlo corriendo cada vez que entra. No usarlo todo como si fuera escaso. No tratarlo solo como algo que se gasta, sino como algo que se organiza. Cuando logras eso, ocurre un cambio sutil pero profundo. Dejas de sentir que siempre vas detrás. Ya no corres para alcanzarlo. Empiezas a caminar junto a él. Este capítulo no busca convencerte de que todo será fácil. Busca que entiendas que el cansancio que sientes no es una señal de incapacidad, sino una señal de que ya no necesitas empujar más fuerte, sino pensar mejor. El dinero empieza a trabajar para ti cuando tú dejas de hacer todo el trabajo solo. Y ese es el verdadero inicio del punto de inflexión. Capítulo 2. El tiempo como socio silencioso. Hay algo que casi nadie te explica sobre el dinero. No crece por intensidad, crece por permanencia. La mayoría de las personas intenta compensar la falta de tiempo con más esfuerzo. Trabajan más horas, toman más responsabilidades, buscan acelerar resultados. Y aunque ese enfoque puede aumentar ingresos en el corto plazo, rara vez construye estabilidad real. El problema no es trabajar duro. El problema es creer que el trabajo duro, por sí solo, es suficiente. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un socio silencioso. No habla, no promete, no acelera, pero nunca falla si se le deja hacer su trabajo. El tiempo no multiplica lo que improvisas. Multiplica lo que es constante. Aquí aparece una de las verdades más incómodas del crecimiento financiero. El dinero no responde bien a los impulsos, responde bien a la repetición. Por eso tantas personas se frustran. Hacen todo bien durante unos meses, no ven resultados espectaculares y abandonan. No porque la estrategia fuera mala, sino porque el tiempo aún no había entrado en juego. Y sin tiempo, incluso las mejores decisiones parecen inútiles. El tiempo necesita continuidad para activarse. Necesita que no interrumpas el proceso cada vez que dudas. Necesita que no retires recursos antes de que tengan oportunidad de crecer. Necesita, sobre todo, que confíes más en el proceso que en la emoción del momento. Aquí es donde el enfoque cambia radicalmente. Cuando trabajas solo con esfuerzo, el tiempo juega en tu contra. Cada año pesa. Cada mes cansa. Cada día se siente como repetición. Pero cuando introduces estructura, el tiempo empieza a trabajar contigo. Cada mes suma. Cada año consolida. Cada repetición fortalece. No es magia. Es acumulación. Una pequeña decisión correcta sostenida en el tiempo vale más que una gran decisión brillante abandonada demasiado pronto. El problema es que la primera no se siente heroica. No se siente intensa. No se siente emocionante. Se siente aburrida. Y justo por eso funciona. El dinero necesita aburrimiento para crecer. Necesita que no estés encima de él todo el tiempo. Necesita espacio para madurar. Necesita ciclos completos. Así como una semilla no responde a que la saques de la tierra todos los días para ver si ya creció, el dinero tampoco responde bien a la impaciencia constante. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte cuánto estoy ganando ahora y empiezas a preguntarte qué estoy construyendo con continuidad. Esa pregunta cambia todo, porque te saca del resultado inmediato y te coloca en la trayectoria. La trayectoria es lo que realmente importa.
Dos personas pueden estar ganando lo mismo hoy, pero vivir realidades completamente distintas mañana. La diferencia no está en el monto, sino en la relación que cada una tiene con el tiempo. Una usa el tiempo solo para trabajar. La otra usa el tiempo para consolidar decisiones. Y aquí aparece otro error común: creer que el tiempo solo beneficia a quienes empiezan temprano. Es cierto que empezar antes ayuda, pero no es el factor decisivo. El factor decisivo es no interrumpir. Muchas personas empiezan varias veces y nunca continúan. Cambian de estrategia, de enfoque, de método, de objetivo. El dinero no logra adaptarse porque el terreno nunca se estabiliza. En cambio, quien mantiene una estructura clara, incluso empezando tarde, permite que el tiempo haga su parte. El tiempo no discrimina. Solo responde a la constancia. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, no lo notas en un día específico. Lo notas cuando miras atrás y ves que el esfuerzo ya no es proporcional al avance. Que el progreso sigue aunque no estés empujando cada minuto. Que las decisiones del pasado están sosteniendo el presente. Ese es el verdadero poder del tiempo. Te devuelve tranquilidad antes que riqueza. Empiezas a sentir que no todo depende de tu estado de ánimo. Que no tienes que tomar decisiones urgentes cada semana. Que el dinero ya tiene un camino definido y tú solo supervisas, ajustas, corriges. En ese punto, el tiempo deja de sentirse como espera y se siente como construcción. Este capítulo no busca que tengas paciencia ciega. Busca que desarrolles paciencia informada. Que entiendas por qué esperar tiene sentido cuando hay estructura detrás. Porque esperar sin sistema es resignación. Pero esperar con sistema es estrategia. Cuando permites que el tiempo se convierta en socio, el dinero deja de ser frágil. Ya no depende de un mes bueno o malo. Depende de una secuencia de decisiones coherentes. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, es lo que hace que el dinero empiece, de verdad, a trabajar para ti. Aquí no ganas por correr. Ganas por permanecer. Y esa es una ventaja que casi nadie utiliza, pero que siempre está disponible. Capítulo 3. Inversiones simples y sostenibles. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, cambia también la forma en que entiendes la inversión. Deja de ser una apuesta y se convierte en una extensión natural de tu sistema financiero. Ya no buscas emociones, buscas estabilidad. Ya no persigues rendimientos extraordinarios, persigues consistencia. Este cambio es clave, porque uno de los errores más comunes en esta etapa es confundir crecimiento con riesgo innecesario. Muchas personas llegan a este punto después de haberse ordenado, de haber protegido su base, de haber logrado cierto control. Y justo ahí, cuando por fin tienen algo que cuidar, sienten la tentación de hacerlo crecer rápido. Es una reacción humana. Quieren compensar el tiempo que sienten haber perdido. Quieren resultados visibles. Quieren validar que todo el esfuerzo anterior valió la pena. Pero el dinero no responde bien a la prisa disfrazada de ambición. Las inversiones que realmente permiten que el dinero trabaje para ti son, en su mayoría, poco emocionantes. No generan historias espectaculares. No producen conversaciones intensas. No prometen multiplicaciones inmediatas. Funcionan porque son repetibles, entendibles y sostenibles en el tiempo. Invertir bien no se trata de ser brillante. Se trata de ser constante. Una inversión simple es aquella que puedes explicar con claridad, incluso después de un mal mes. Una inversión sostenible es aquella que puedes mantener sin sacrificar tu paz mental. Cuando una inversión te quita el sueño, deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. Aquí hay una verdad importante que rara vez se dice. Una inversión solo es buena si puedes sostenerla emocionalmente. No importa qué tan atractiva se vea en papel. Si te obliga a revisar resultados todos los días, si te genera ansiedad constante, si te empuja a tomar decisiones impulsivas, entonces no está alineada con el objetivo de que el dinero trabaje para ti. Está haciendo lo contrario, te está haciendo trabajar más a ti. Cuando eliges inversiones simples, reduces el ruido. Cuando eliges inversiones sostenibles, reduces el error humano. Y el error humano es uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero. La mayoría de las pérdidas no vienen de malos productos,
sino de malas decisiones tomadas en momentos de estrés. Vender por miedo, cambiar de estrategia por impaciencia, abandonar procesos justo antes de que empiecen a dar resultados. Todo eso se evita cuando eliges caminos que puedes recorrer con calma. El dinero trabaja mejor cuando no lo estás moviendo todo el tiempo. Por eso, en esta etapa, menos es más. Menos movimientos, menos cambios, menos improvisación. No necesitas estar en todas partes. Necesitas estar bien posicionado en pocas decisiones bien pensadas. Invertir de forma simple no significa invertir sin criterio. Significa invertir con claridad. Significa saber por qué estás ahí, qué esperas obtener y bajo qué condiciones te quedarás o saldrás. Significa tener reglas antes de tener emociones. Cuando tus inversiones siguen reglas claras, el dinero deja de depender de tu estado de ánimo. No importa si hoy estás optimista o cansado. El sistema sigue funcionando. Y eso es exactamente lo que buscas cuando quieres que el dinero trabaje para ti, que avance incluso cuando tú no tienes energía para empujarlo. Las inversiones sostenibles también respetan tu realidad. No te obligan a vivir con miedo, ni a sacrificar tu vida actual por una promesa futura incierta. Se integran a tu estructura financiera sin romperla. Crecen junto contigo, no a costa tuya. Aquí es donde el concepto de largo plazo empieza a sentirse real. No como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Invertir deja de ser un evento y se convierte en un hábito. Un hábito tranquilo, repetible, casi invisible. Y cuando miras atrás, te das cuenta de algo importante. El progreso no vino de un gran acierto, vino de no cometer grandes errores. Eso es lo que hacen las inversiones simples y sostenibles. No buscan el golpe perfecto. Buscan evitar la caída innecesaria. Protegen lo que ya construiste mientras permiten que el tiempo haga su trabajo. En este punto, el dinero ya no se siente frágil. Se siente en proceso. Y esa sensación cambia tu relación con él. Dejas de tenerle miedo. Dejas de perseguirlo. Empiezas a confiar en la estructura que creaste. Invertir, entonces, deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta silenciosa de avance. Y cuando el dinero avanza sin exigirte atención constante, cuando no te pide decisiones urgentes cada semana, cuando no depende de que estés siempre alerta, ahí entiendes que algo cambió. No fue suerte. No fue magia. Fue simplicidad sostenida. Y esa es una de las formas más claras en que el dinero empieza, de verdad, a trabajar para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo simple. Si hasta aquí sentiste que tu forma de ver el dinero empezó a ordenarse, deja en los comentarios la palabra sistema. No para el algoritmo. Para ti. Porque cuando el dinero deja de ser improvisación y se convierte en sistema, el avance ya no depende de suerte, sino de estructura. Seguimos. Capítulo 4. Automatización financiera básica. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, hay un cambio silencioso que casi nadie nota al inicio. Dejas de decidir tanto. Y lejos de sentirse como pérdida de control, se siente como alivio. La mayoría de las personas vive sus finanzas en modo manual. Cada mes decide cuánto ahorrar, cuánto pagar, cuánto dejar para después. Cada decisión parece pequeña, pero juntas crean una carga mental constante. Esa carga no solo cansa, aumenta el margen de error. La automatización financiera no es tecnología sofisticada ni sistemas complejos. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso, quitarle al día a día las decisiones que ya sabes que son correctas. Cuando automatizas, no confías en tu motivación. Confías en tu criterio pasado. Y eso cambia por completo la dinámica. El dinero no falla por falta de intención, falla por exceso de fricción. Cada vez que tienes que decidir, existe la posibilidad de postergar, ajustar, justificar. La automatización elimina ese espacio. No porque seas débil, sino porque eres humano. Automatizar es aceptar que incluso con buenas intenciones, el cansancio, el estrés o la urgencia pueden desviarte. Entonces decides una vez, y permites que esa decisión se ejecute sola. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que automatizar es perder flexibilidad. En realidad, es ganar consistencia.
Porque las decisiones importantes no deberían depender de cómo te sientes un martes por la noche o de cómo estuvo tu semana. Cuando automatizas ahorro, inversión y pagos clave, el dinero empieza a moverse sin pedirte permiso emocional. Entra, se distribuye, cumple su función y avanza. Tú ya no estás empujando cada paso. Estás supervisando el sistema. Y supervisar cansa mucho menos que ejecutar. La automatización básica tiene un objetivo claro: protegerte de ti mismo. No de una mala intención, sino de la improvisación constante. No se trata de rigidez, se trata de claridad. Cuando el dinero sabe a dónde ir desde que llega, deja de quedarse estancado. Deja de dispersarse. Deja de desaparecer sin explicación. Cada parte tiene un destino definido. Y ese orden genera una sensación profunda de control, incluso antes de que los números crezcan. Aquí ocurre algo interesante. La automatización no solo ordena el dinero, ordena la mente. Empiezas a pensar menos en pagos, en fechas, en decisiones repetitivas. Recuperas espacio mental. Y ese espacio es clave para el siguiente nivel, porque te permite pensar estratégicamente en lugar de reaccionar constantemente. Muchas personas creen que necesitan ganar más para sentir tranquilidad. En realidad, muchas veces lo que necesitan es menos decisiones financieras diarias, menos desgaste, menos microestrés. Automatizar no te vuelve pasivo, te vuelve eficiente. Sigues revisando, ajustando, mejorando, pero ya no desde la urgencia, sino desde la observación. El dinero hace su parte sin exigirte atención constante, y tú recuperas energía para pensar en crecimiento, no solo en supervivencia. Cuando el dinero empieza a moverse solo, incluso en pequeñas cantidades, ocurre un cambio sutil pero profundo. Empiezas a confiar. No en el azar, sino en el proceso. Confías en que el sistema funciona aunque no estés encima todo el tiempo. Y esa confianza es clave para que el dinero trabaje contigo, no contra ti. Este capítulo no busca que automatices todo de golpe. Busca que entiendas el principio. Las decisiones importantes deben hacerse pocas veces, pero sostenerse durante mucho tiempo. Ahí es donde el dinero deja de depender de tu fuerza diaria y empieza a depender de tu claridad estructural. Automatizar es uno de los pasos más claros hacia la inflexión financiera. Porque cuando el sistema avanza solo, tú ya no cargas todo el peso. Capítulo 5. Reinvertir sin ansiedad. Hay un momento delicado en el camino financiero que casi nadie advierte a tiempo. No ocurre cuando no tienes dinero, ocurre cuando empiezas a tenerlo. Es el punto donde ya no solo estás construyendo, sino protegiendo lo que construiste. Y ahí aparece una emoción silenciosa que puede sabotear todo el avance: la ansiedad. Reinvertir debería ser un acto lógico. Tomas una parte de lo que ya generó resultados y la vuelves a poner a trabajar para que siga creciendo. En teoría, es simple. En la práctica, toca fibras profundas. Porque reinvertir significa exponerte otra vez. Significa aceptar que el crecimiento implica volver a entrar al juego con algo que ahora valoras más. Cuando no tienes nada, el riesgo parece menor. Pero cuando ya tienes algo, cada decisión pesa más. La ansiedad aparece cuando el dinero deja de ser solo una esperanza y se convierte en una responsabilidad. Ya no estás jugando con posibilidades, estás cuidando resultados reales. Y ese cambio emocional es completamente normal. El problema no es sentir ansiedad. El problema es tomar decisiones desde ella. Muchas personas, al llegar a este punto, cometen uno de dos errores. El primero es volverse excesivamente conservadoras. Guardan todo, no mueven nada, detienen el crecimiento por miedo a perder. El segundo es el opuesto. Arriesgan más de lo necesario buscando acelerar, como si tuvieran que justificar que ahora sí valió la pena. Ambos errores nacen del mismo lugar: no tener reglas claras para reinvertir. Reinvertir sin ansiedad no significa no sentir miedo. Significa no permitir que ese miedo dirija tus decisiones. Y eso solo se logra cuando el proceso está definido antes de que la emoción aparezca. Aquí es donde entra un principio clave. El dinero necesita instrucciones claras para crecer con calma. Cuando sabes exactamente qué parte se reinvierte,
Cuando y bajo qué condiciones, la ansiedad pierde fuerza. Ya no estás improvisando. Estás ejecutando un plan que tú mismo diseñaste en un momento de claridad. La ansiedad financiera casi siempre viene de la incertidumbre. No saber si estás haciendo lo correcto. No saber si es demasiado pronto. No saber si deberías esperar más. Pero cuando el proceso está estructurado, esas preguntas dejan de ser urgentes. El sistema responde por ti. Reinvertir bien no se trata de hacerlo todo el tiempo. Se trata de hacerlo de forma consistente y proporcional. No reinviertes desde la euforia ni desde el miedo. Reinviertes desde el equilibrio. Este enfoque cambia por completo tu relación con el crecimiento. Ya no sientes que cada decisión puede arruinarlo todo. Empiezas a entender que el progreso real no depende de una sola jugada, sino de una secuencia larga de decisiones razonables. Aquí es importante decir algo con claridad. La riqueza sostenible no se construye con valentía extrema, sino con coherencia prolongada. Reinvertir sin ansiedad también implica aceptar que no todo va a crecer al mismo ritmo. Habrá periodos de avance lento, incluso de aparente estancamiento. Y eso no significa que algo esté mal. Significa que el proceso está madurando. El dinero, como cualquier sistema vivo, tiene ciclos. Ciclos de expansión, de consolidación, de pausa. Cuando entiendes esto, dejas de exigirle resultados constantes e inmediatos. Empiezas a respetar el ritmo. Y cuando respetas el ritmo, el dinero deja de sentirse frágil. Otro aspecto importante es aprender a separar tu identidad del resultado financiero. Cuando cada movimiento del dinero afecta directamente cómo te sientes contigo mismo, la ansiedad se intensifica. Reinvertir se vuelve una prueba personal, no una decisión estratégica. Pero cuando entiendes que el dinero es una herramienta, no una validación, recuperas perspectiva. Un mal mes no te define. Una pausa no invalida el proceso. El sistema sigue siendo sólido aunque el resultado fluctúe. Reinvertir sin ansiedad también requiere límites. Saber hasta dónde sí y hasta dónde no. No todo lo que se gana debe volver a entrar al juego. Parte del dinero tiene que cumplir otras funciones, darte seguridad, darte tranquilidad, darte margen de error. Ese equilibrio es lo que permite que puedas reinvertir con la mente clara. Cuando todo está en riesgo, la ansiedad se dispara. Cuando hay protección, la mente se calma. Por eso, el dinero empieza a trabajar mejor para ti cuando siente que no lo estás empujando desde la urgencia. Cuando no le exiges que resuelva todo ahora. Cuando le das espacio para crecer sin presión constante. En este punto, muchas personas experimentan un cambio interno importante. Empiezan a confiar más en el proceso que en la emoción del momento. Ya no necesitan revisar todo el tiempo. Ya no sienten que tienen que intervenir a cada paso. El sistema funciona incluso cuando no lo observan. Y esa confianza es una señal clara de madurez financiera. Reinvertir sin ansiedad no es un destino, es una práctica. Una práctica que se fortalece con el tiempo, con la repetición, con la experiencia de ver que el mundo no se derrumba por no controlar cada detalle. Cuando logras esto, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión. Se convierte en un aliado silencioso. No promete milagros, pero cumple su función. Avanza, sostiene, acompaña. Este capítulo marca un punto importante en el camino. Aquí no solo estás creciendo financieramente. Estás creciendo emocionalmente en tu relación con el dinero. Estás aprendiendo a confiar sin soltar el control por completo. A avanzar sin ansiedad, pero con conciencia. Y cuando eso ocurre, el dinero ya no solo trabaja para ti. Trabaja contigo, en equilibrio. Capítulo 6. La mentalidad del largo plazo. Hay un cambio interno que no se nota desde fuera, pero que define por completo el resultado financiero de una persona, el momento en que deja de pensar en meses y empieza a pensar en ciclos. La mayoría vive atrapada en el corto plazo no porque quiera, sino porque así fue entrenada. Cobrar, pagar, sobrevivir, repetir. El dinero entra y sale con tanta rapidez que no hay espacio para imaginar algo distinto. Todo se vuelve urgente. Todo parece inmediato. Y cuando todo es inmediato, el largo plazo se siente lejano,
casi irreal. Pero cuando el dinero empieza a trabajar para ti, esa percepción cambia. Empiezas a darte cuenta de que las decisiones más importantes no producen alivio inmediato, producen trayectoria. No cambian el día de hoy, cambian la dirección completa del mañana. Y entender eso requiere una mentalidad distinta, más silenciosa, menos reactiva, mucho más firme. La mentalidad del largo plazo no es esperar sin hacer nada. Es actuar sabiendo que el resultado no será inmediato. Es tomar decisiones hoy que quizá no se sientan espectaculares, pero que dentro de unos años serán las responsables de tu tranquilidad. Aquí aparece una verdad que incomoda. El corto plazo grita, el largo plazo susurra. El corto plazo exige atención constante. Quiere resultados rápidos, señales visibles, validación inmediata. El largo plazo, en cambio, no hace ruido. No pide emoción. Solo pide constancia. Y por eso casi nadie lo elige de forma consciente. Cuando adoptas una mentalidad de largo plazo, empiezas a medir el progreso de otra manera. Ya no te preguntas solo si este mes fue bueno o malo. Te preguntas si estás más estable que hace un año. Si tus decisiones son más claras que antes. Si tu dependencia del esfuerzo extremo disminuyó. Esos indicadores no aparecen en estados de cuenta mensuales, pero definen tu futuro financiero mucho más que cualquier cifra aislada. Pensar a largo plazo también implica aceptar que habrá periodos donde parecerá que no pasa nada. Y ese es uno de los mayores retos emocionales. Porque la mente humana quiere señales. Quiere confirmación. Quiere sentir que avanza. Pero el dinero, cuando se organiza bien, avanza incluso cuando no se siente. Este es el punto donde muchas personas abandonan. No porque estén equivocadas, sino porque confunden silencio con estancamiento. Creen que si no hay emoción, no hay progreso. Y es justo al revés. El progreso real suele ser tranquilo. La mentalidad del largo plazo te enseña a convivir con ese silencio sin desesperarte. Te enseña a confiar en el proceso que construiste. A entender que no necesitas intervenir todo el tiempo. Que no todo requiere corrección inmediata. Aquí es donde el dinero deja de ser una preocupación diaria y se convierte en un proyecto de vida. Otro aspecto clave del largo plazo es aprender a resistir la comparación. Cuando miras solo el presente de otros, sin ver su proceso completo, es fácil sentir que vas lento, que te estás quedando atrás, que deberías hacer más, arriesgar más, acelerar. Pero el largo plazo no compite, construye. Cada persona tiene tiempos distintos, puntos de partida distintos, responsabilidades distintas. Compararte solo rompe la coherencia del sistema que tú estás creando. Te empuja a decisiones que no están alineadas con tu realidad. La mentalidad del largo plazo es profundamente personal. No se basa en lo que otros hacen, sino en lo que tú puedes sostener sin romperte. Aquí aparece algo importante. La riqueza que se construye a largo plazo no exige sacrificio constante, exige consistencia sostenible. No necesitas vivir en modo extremo. Necesitas decisiones que puedas repetir durante años sin resentimiento. Porque cualquier estrategia que te queme emocionalmente tarde o temprano colapsa. Pensar a largo plazo también cambia tu relación con el error. Un error deja de sentirse como una catástrofe y se convierte en un ajuste. Porque sabes que una decisión no define todo el camino. El proceso es más grande que un tropiezo. Eso reduce muchísimo la ansiedad. Ya no sientes que cada movimiento tiene que ser perfecto. Entiendes que la perfección no es necesaria cuando hay continuidad. El dinero responde muy bien a esta mentalidad. Porque deja de recibir órdenes contradictorias. Deja de ser movido por impulsos. Empieza a crecer dentro de un marco claro, predecible, coherente. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando adoptas el largo plazo, tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que intenta mejorar su situación y empiezas a verte como alguien que está construyendo patrimonio. No importa el tamaño actual. Importa la intención sostenida. Importa la dirección. Ese cambio de identidad es uno de los pilares más fuertes de la inflexión financiera. Porque ya no necesitas motivarte todo el tiempo. Tu comportamiento empieza a alinearse solo con la persona que estás formando.
La mentalidad del largo plazo te vuelve paciente, pero no pasivo. Te vuelve prudente, pero no temeroso. Te vuelve firme, pero flexible. Sabes cuándo esperar y cuándo ajustar. Sabes que no todo se resuelve ahora, pero también sabes que cada decisión cuenta. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti, el largo plazo deja de ser una idea lejana y se convierte en un marco mental permanente. Ya no te desespera el tiempo. Lo utilizas. Y ese es uno de los mayores privilegios financieros. Vivir sin prisa interna. Porque cuando no hay prisa, hay claridad. Y cuando hay claridad, el dinero fluye con menos resistencia. Este capítulo no busca que pienses en décadas de forma abstracta. Busca que entiendas que cada decisión que hoy te parece pequeña está votando por una versión futura de tu vida. Y que esas votaciones, repetidas, crean resultados inevitables. La mentalidad del largo plazo no acelera el dinero. Lo vuelve imparable. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas demostrar nada. Solo continuar. Capítulo 7. El verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión financiero no llega con un anuncio, ni con una cifra específica, ni con un momento espectacular. No hay fuegos artificiales. No hay una sensación repentina de haber llegado. De hecho, cuando ocurre, muchas personas no se dan cuenta de inmediato. Porque el verdadero punto de inflexión no es externo. Es interno. Sucede cuando tu vida deja de girar completamente alrededor del dinero y el dinero empieza a girar alrededor de tu vida. Cuando ya no tomas decisiones financieras desde la urgencia, sino desde la coherencia. Cuando el miedo a no llegar deja de ser el motor principal. Ese cambio no se mide en números. Se mide en tranquilidad. Al principio, el dinero era una preocupación constante. Pensabas en él al despertar, al trabajar, al gastar, al acostarte. Cada decisión tenía una carga emocional. Cada gasto parecía un riesgo. Cada ingreso, un alivio temporal. Luego vino el orden. La estructura. La protección. Empezaste a entender cómo funciona el sistema. Dejaste de improvisar. El dinero empezó a tener un lugar claro. Y ahora, sin darte cuenta, algo es distinto. Ya no necesitas pensar en el dinero todo el tiempo. Eso es una señal poderosa, aunque pocos la reconozcan. Porque cuando el dinero trabaja contigo, ocupa el espacio justo en tu mente. Ni más, ni menos. No te domina, pero tampoco lo ignoras. Está presente, pero no es invasivo. Ese equilibrio es el verdadero punto de inflexión. Muchas personas creen que el punto de inflexión es cuando el dinero empieza a llegar sin esfuerzo. Pero eso es una simplificación peligrosa. El dinero nunca llega sin ningún esfuerzo. Lo que cambia es el tipo de esfuerzo. Antes, todo dependía de tu energía diaria. Si tú no estabas, el dinero no estaba. Si tú te detenías, todo se detenía. Vivías atado a tu capacidad de producir en el presente. Ahora, parte del resultado viene del pasado. De decisiones que tomaste con calma. De estructuras que siguen funcionando. De hábitos que se ejecutan sin pedirte atención constante. El esfuerzo ya no es inmediato. Es acumulado. Y esa acumulación crea una sensación nueva, continuidad. Empiezas a sentir que el progreso no es frágil. Que no se rompe con un mal mes. Que no se derrumba con un imprevisto. Que hay margen. Que hay base. Que hay soporte. Ese es el momento en que el dinero deja de sentirse como una carrera y se convierte en un camino. Aquí ocurre otro cambio profundo, tu relación con el control. Al inicio querías controlar todo porque todo parecía inestable. Ahora controlas menos, pero entiendes más. Confías en el sistema porque lo conoces. No porque creas que es perfecto, sino porque sabes cómo responde. El control deja de ser rigidez y se vuelve supervisión. Y eso libera energía mental. Energía que antes se iba en preocupación, ahora se puede usar para pensar mejor, vivir mejor, decidir con más claridad. En este punto, muchas personas experimentan algo que nunca esperaron, calma financiera sin abundancia extrema. No tienes todo resuelto, pero ya no sientes que estás en peligro constante.
Y esa sensación es invaluable. Porque cuando la mente está en calma, las decisiones mejoran. Y cuando las decisiones mejoran, el dinero fluye con menos fricción. El punto de inflexión también se nota en cómo reaccionas ante el ruido externo. Antes, cualquier promesa de dinero rápido te hacía dudar. Cualquier historia ajena te hacía cuestionar tu camino. Ahora, escuchas, pero no te desvías. Sabes lo que estás construyendo. Sabes por qué elegiste ese ritmo. La urgencia ya no te seduce. Y eso es una señal clara de madurez financiera. Este punto no significa que dejes de querer crecer. Significa que ya no creces desde la ansiedad. Creces desde la intención. Desde el equilibrio. Desde una visión clara. El dinero deja de ser una meta en sí misma y se convierte en un medio. Un medio para vivir con más margen, con menos presión, con más opciones. No para demostrar nada, sino para sostener una vida más estable. Cuando llegas aquí, entiendes algo fundamental. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuánto poder tiene el dinero sobre ti. Y en el punto de inflexión, ese poder se equilibra. Ya no tomas decisiones por miedo a perderlo todo. Tampoco por ambición desmedida. Tomas decisiones porque sabes que el sistema responde. Porque confías en la estructura que construiste. Ese es el momento en que el dinero empieza, verdaderamente, a trabajar para ti. No porque te haga rico de inmediato, sino porque deja de drenarte. Deja de exigirte. Deja de presionarte. Empieza a acompañarte. Este capítulo no cierra el camino. Lo redefine. Porque una vez que alcanzas este punto, el siguiente desafío no es ganar más. Es no sabotear lo que ya funciona. Es aprender a crecer sin romper el equilibrio. Es manejar el crecimiento con la misma claridad con la que manejaste la escasez. Y eso requiere otro nivel de conciencia. Pero ahora ya no partes desde cero. Partes desde estructura. Desde calma. Desde coherencia. Ese es el verdadero punto de inflexión. Y cuando lo cruzas, ya no hay vuelta atrás. No porque todo sea perfecto, sino porque ya entendiste cómo funciona el juego. Cuando el dinero deja de perseguirte. Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que ya cambió, aunque quizá no lo notes del todo. No es tu cuenta bancaria. No es una cifra específica. Es tu forma de entender el dinero. Al inicio, el dinero era una urgencia. Algo que siempre faltaba, algo que siempre exigía más esfuerzo, más horas, más sacrificio. Cada decisión estaba cargada de presión. Cada error parecía definitivo. Hoy, después de este recorrido, el dinero empieza a ocupar otro lugar. Ya no lo ves solo como algo que entra y sale. Lo ves como un sistema. Como una estructura que se puede diseñar, ajustar y sostener. Entiendes que no se trata de correr más rápido, sino de avanzar con dirección. Ese cambio es profundo. Porque cuando el dinero deja de ser el centro de tu ansiedad, tu vida se expande. Recuperas energía mental. Recuperas claridad. Recuperas margen para pensar en algo más que sobrevivir al próximo mes. Este audiolibro no buscó enseñarte trucos. Buscó ayudarte a identificar el punto exacto donde el esfuerzo deja de ser el protagonista y empieza a importar la organización, el tiempo y la coherencia. Ese punto no se alcanza de golpe. Se cruza gradualmente. A veces sin darte cuenta. Pero una vez que lo cruzas, tu relación con el dinero ya no vuelve a ser la misma. Ahora sabes que el progreso real es silencioso. La estabilidad se construye, no se improvisa. El dinero responde mejor a sistemas que a emociones. Y, sobre todo, sabes que no tienes que cargar todo tú. El dinero, cuando está bien estructurado, acompaña, sostiene, avanza contigo. No te reemplaza, pero tampoco te exige lo imposible. Si hoy sientes más calma que al inicio, vas por el camino correcto. Si sientes menos urgencia y más claridad, el sistema está funcionando. Aunque los números aún no sean perfectos, la base ya es sólida. Este no es el final del camino. Es el final de una etapa. Porque cuando el dinero ya trabaja contigo, el siguiente desafío no es crecer más rápido.
Es crecer sin perder el equilibrio. Y de eso trata el siguiente nivel. En el próximo audiolibro vamos a hablar de algo que casi nadie enseña. ¿Qué errores aparecen después de que las cosas empiezan a funcionar? ¿Y cómo evitarlos antes de que frenen o destruyan lo que ya construiste? Porque el crecimiento mal administrado puede ser tan peligroso como la escasez. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero con más claridad y menos ansiedad, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de dinero rápido ni promesas vacías. Hablamos de estructura, decisiones y procesos que se sostienen en el tiempo. Porque la estabilidad financiera no se improvisa. Se construye paso a paso.